Todavía estamos en deuda, bastante. Si bien hay progresos en algunos países, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, pero en la región estamos todavía muy carentes del tema normativo. Hay países como México, como todavía Chile, como Colombia, que todavía se pueden comprar autos con niveles de seguridad, le diría que bastante bajos o casi inexistentes. Entonces, desde el punto de vista, digamos, si tenemos que ver de los deberes, creo que los gobiernos no han hecho los deberes en su gran mayoría, salvo esos países que mencioné. Desde el punto de vista de las marcas hay una reacción positiva, que para que se materialice y se cristalice en toda la región necesitamos a los gobiernos. Desde el punto de vista del consumidor hubo también una evolución importante. El consumidor está tomando como referencia los resultados de la TINENCAP, está entrando a mirar los resultados de los vehículos, los toma más en cuenta para ir a buscar un auto nuevo. Y lo que está bueno es que creemos o entendemos que gracias a eso las marcas también generaron una reacción, tanto a nivel tecnológico para la seguridad del auto, como también a nivel de marketing. Si ahora tú miras cómo se hace la parte de publicidad de los autos, se habla de seguridad, que antes no aparecía tanto. Hoy creo que en casi todos los avisos se hace alguna referencia a un tema de seguridad del vehículo. Si lo miras desde el punto de vista del consumidor, sí hubo un cambio, pero somos los más lentos, quizás. O sea, hay un cambio, no sé si es digamos, más tímido, o tenemos otro problema. Nosotros tenemos los autos más caros o más cargados impositivamente de la región, entonces también o sea, no es tan fácil llegar a comprarse un auto como en otros mercados. Y eso también condiciona mucho a, bueno, qué auto me puedo comprar, cuánto puedo gastar, y hay una limitante enorme. Y el problema que encontramos en Uruguay en particular es que, y nos sorprendió un poco no para bien, es de que desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista de comunicación, las marcas que les iba bien, que tenían 5 estrellas y todo, casi que no las usaban. Cosa que sí sucedía en Brasil y Argentina. Acá como que demoraron mucho bueno, vamos a usar las estrellas para comunicar la seguridad o algo por el estilo. Eso nos preocupa un poco. No obstante ello, han habido comunicaciones, y muchas de ellas en Uruguay, mal usando estrellas de autos NCAP. Con autos que están mucho menos equipados aquí o con estrellas que no se aplican por varias razones. Entonces como que si hicieron eso es porque la gente pregunta, eso no hay duda. Ahora, lo bueno que tiene Uruguay es que siendo un país chiquito, somos un país realmente pequeño desde el punto de vista de volumen de personas, y sería más fácil provocar, o sea, que nos pongamos todos de acuerdo y provocar un cambio más rápido en el mercado. Sería bastante más fácil. Desde el punto de vista del gobierno, si bien han hecho los deberes que se han acompasado Brasil y Argentina, entendemos que todavía falta bastante. Nosotros hace 5 años dijimos que estábamos a 20 años de distancia. Hoy seguimos a 20 años, porque Europa avanzó. O sea, Estados Unidos avanzó, Europa avanzó, Australia avanzó, no se quedaron quietos, no se esperaron. E inclusive acá quizás se puede hablar de una distancia mayor de 20 años. Eso también cambió mucho. Al principio, las marcas, aún en las que les iba bien, costaba definir cómo iba a ser la relación con la TINENCAP por varias razones. Nosotros hablamos con las marcas matrices, no hablamos con representantes locales y mantenemos un solo canal de comunicación con ellos para evitar confusiones y evitar malos entendidos, un tema obvio. Lo que empezó a pasar es que las marcas no tenían personas locales, o latinoamericanos digamos, aquellas que fabricaban aquí o aquellas que importaban, que pudieran trabajar con este tema. Entonces hay muchas marcas que prepararon personas, ingenieros, técnicos y ejecutivos, para trabajar con la TINENCAP, que lo han hecho a lo largo de un tiempo, y otras marcas que, bueno, nos seguimos refiriendo todavía a las casas matrices, a las personas, digamos, de Europa o Japón, Estados Unidos. Reacciones entendemos que en todo caso buenas, salvo algún par de marcas, que los resultados lo muestran, o sea, no hay que ser muy especialista para darse cuenta. Y particularmente una de las marcas que tomó una decisión regresiva, por decirlo alguna vez, que es la primera vez que nos pasa en la TINENCAP, hace poquitos meses atrás. Entonces, hoy te diría que la gran mayoría de las marcas tenemos un muy buen diálogo, muy fluido, y de hecho un diálogo constructivo en lo que refiere a los nuevos modelos. O sea, las marcas nos vienen a preguntar, mira, voy a sacar tal modelo en tal tiempo, en tal año, lo quiero programar para 4 o 5 estrellas, quiero más o menos hacer esto, guardate no sé, en tal fecha me gustaría presentarlo, en tal año, cómo va a ser el protocolo, qué nos van a pedir. Entonces, es mucho más proactivo que nos preguntan del protocolo, nos dice, o sea, tienen, bueno, explicar un poco más cosas del protocolo, que si bien está bien claro y se conocen las casas matrices, porque las casas matrices conocen al dedillo los protocolos nuestros, son lo mismo que lo que está usando Euroncap, los locales aprenden también junto con nosotros, o sea, crecen en sus posiciones
junto con lo que hace la TINENCAP, con el crecimiento que tiene la TINENCAP. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, estamos bastante complacidos, ya le digo, con dos marcas que lamentablemente son marcas masivas. Las puedo decir, bueno, General Motors es una y Renault es otra. Nissan, que si viene del grupo Renault, cambió un poco la actitud, lo vimos este año, ya se veía venir, habían directrices de cambio de orientación, pero se estaban materializando a partir del cambio que hicieron con el TIDA Sedán de la publicación de abril. Los precios en general en América, o sea, en América Latina, en los países que agregaron normas, no hubo cambios radicales. El hecho de producir en masa airbags, como que eso te barata mucho. En Uruguay notamos de que a vehículos que se les agregaron los airbags, o que se les agregaron los ABS, como les pidió el gobierno, no han habido significativos cambios de precio. De hecho, hemos visto reducción de precios en los mercados más chicos, o sea, en los segmentos más chicos. Si vas a mirar el segmento del Celerio que testeamos, el segmento del App, el segmento, o sea, toda esa área, digamos, de vehículos de plaza, si no me equivoco, el viejo Celerio en un momento estaba arriba de $17.000 hace un tiempo, y hoy... 14. Exacto, hoy estamos abajo de los 15 o una cosa así. Y con el app, un 5 estrellas, que acá llegó a estar en $15.000, que para nuestro mercado es bastante accesible. Si bien es caro, es bastante accesible. Entonces, vimos ese cambio. Sí vimos, por ejemplo, que hay algunos modelos que no modificaron su precio porque no tuvieron que modificar equipamiento. Pero cuando vino la ley, el modelo ya lo tenía, no hubo que hacer grandes cambios. Eso es lo que nos dio la impresión a grandes rasgos. Quizás decirlo de una forma u otra, no se cumplió esa predicción que había de las marcas, que iba a haber una suba promedio de $2.000 o $1.500. Y no pasó solo acá, es una postura de las marcas que es histórica, siempre lo han hecho, buscando un poco desestimar o tratar de demorar las reacciones de los gobiernos. Lo que nos sigue sí un poco preocupando es que en nuestro mercado todavía hay vehículos que, si bien tienen los elementos de seguridad que exige el gobierno, en lo respectivo a la norma en sí, o sea, si el vehículo realmente esos elementos nos protegen como deberían, todavía nos generan algunas dudas. Y algunos vehículos esos que estuvimos testeando últimamente, bueno, lo dejamos plasmado con los resultados. Hay una cosa que a nosotros nos pasó, no solo por la TINENCAP, sino por actividades que nos tocó hacer respaldando a algunos gobiernos de la región, que nos tocó, en el caso mío por Global NCAP, asesorar a Ecuador. La forma en la que está, la relación que guardan los gobiernos con las marcas. Nos ha sorprendido el nivel al que llegan, porque a veces estamos hablando de un airbag que sale, que nosotros siempre decimos lo mismo, sale menos de $50 un módulo de un airbag. Y ahí, bueno, los números son bien claros, cuánto es el costo de un airbag, cuánto es el costo de una vida, creo que es bastante claro. Y aún así hay gobiernos que titubean con tomar algunas decisiones. Y eso nos ha preocupado mucho del nivel de influencia que tienen las marcas sobre los gobiernos, que supera en mucho a lo que podemos hacer los consumidores. Eso preocupa en la región, pero eso es algo generalizado, totalmente generalizado. Si lo miramos con Brasil, que quizás es el más avanzado, el que fue más rápido hacia las normas, hoy Brasil no tiene impacto lateral, que sí lo tenía Europa en el año 96. O sea, Europa en el año 96 había puesto el impacto lateral, el frontal, frenos y otros elementos más. Pero básicamente, hoy estamos a casi 20 años. No tenemos impacto lateral todavía en Brasil. Vamos a llegar al 2016 y tampoco va a estar el impacto lateral. O sea que si hablamos de los 20 años de distancia, sí, los tenemos. Y es el país más avanzado. El ESP o el ESC, Sistema Electrónico de Estabilidad, que es hoy estándar en Estados Unidos, estándar en Europa, que salva casi tantas vidas como el cinturón de seguridad, todavía no lo tenemos. Recién pusimos ABS. Otro de los temas, que si bien la TINENCAP lo va a evaluar, en la generalidad de los autos no están. Entonces, cuando los gobiernos van a legislar a eso, la respuesta de algunos gobiernos me dicen, y bueno, tenemos que hacer algo, porque no podemos irnos tan como los países de la primera región, somos más del tercer mundo y todo eso, y yo realmente a eso respondo siempre de la misma forma. ¿Cuánto vale un uruguayo? O sea, ¿cuánto vale un uruguayo muerto? Y si bien es muy filosófico, quizás eso puede explicar algunas de las cosas, algunas decisiones que se toman. Si hay países como por ejemplo vas a Europa y tenés que un europeo se cubre con 800.000 euros, que está establecido por ley, creo que antes era 1.000.000 y ahora 800.000, pero van a dar esos valores, la aseguradora le sale carísimo que un europeo se rompa una pierna. Entonces le pone mucha presión a las marcas para que el tipo que está dentro no se haga nada. No que no se mate, sino que no se haga nada. Eso empujó mucho los mercados hacia arriba. Se empujó mucho el nivel de seguridad.
Acá todavía tenemos niveles en América Latina que reponer un muerto, perdón que lo diga de esa forma, pero reponer un muerto o poner un auto nuevo en la calle para una aseguradora es el mismo nivel de plata o más barato el muerto que el auto. Entonces, mientras que existan ese tipo de cosas, lamentablemente las economías o el dinero es lo que termina moviendo a veces ciertas decisiones. Y volvemos a la misma pregunta a los gobiernos. ¿Por qué demoran tanto sabiendo que se mata gente en el medio? Vamos a ir por partes. Si se quejan, el test frontal de nuestro, que es a 64 km/h, es copiado del Euro NCAP. Las marcas que se quejan en Europa ofrecen autos 5 estrellas a la mitad de precio que acá. O sea, no sé de qué se quejan. Pero fuera de eso, 64 km/h no es una velocidad prohibitiva. Creo que si bien la velocidad de tránsito en la Rambla está limitada a 60, 64 es una velocidad que varios de nosotros andamos dentro de la ciudad de Montevideo. O sea que en ese punto de vista no es nada descabellado. La norma de Naciones Unidas hace la prueba a 56 km/h. Nosotros hacemos 8 km/h más. Nada más, usamos los mismos criterios de lesiones, los mismos criterios de aprobación o desaprobación, con la única diferencia que una vez que estamos por arriba de los niveles de aprobados por la norma, todo lo que viene arriba, todo lo que viene de regalo de la integridad física, eso le regalamos estrellas. Entonces, cuanto más íntegro salga el test, más estrellitas tenés. Entonces, más entero salgamos, más estrellas tenemos. Se siguen quejando, creo que la queja está un poco más aplacada por la opinión pública y porque han habido más marcas que reaccionaban a favor del programa. Entonces, como que esas quejas van perdiendo un poco de... Sí, no sé de peso, pero quizás de resonancia. Claro, bien. Todo lo que testeamos a partir del 1 de enero de 2016, vamos a empezar con voy a separarlo en dos capítulos, el adulto y el niño, como hacemos siempre. En lo que es el adulto vamos a incluir el impacto lateral a todos los vehículos, que si bien hoy es exigido solo para 5 estrellas, a partir del protocolo que viene, todos los autos se testean el impacto lateral. Si hay autos que en el impacto frontal, que es lo que se hace primero por un tema logístico, son 0 estrellas, el impacto lateral, obviamente, lo que sea, va a ser 0 estrellas, o sea que es muy posible que no se haga porque va a ser 0 estrellas también en la calificación del vehículo. Vamos a cambiar más exigencia en lo siguiente. Las 3 estrellas, para obtener 3 estrellas vas a necesitar cierto puntaje, o sea que tenés que proteger a los ocupantes de cierta forma. Ese sigue siendo el criterio medular nuestro, que los ocupantes tengan lesiones reducidas sin importar cómo. O sea, no me va a importar, me va a seguir sin importar si hay 10 airbags, si hay 7 o si hay 1. Mientras que las lesiones sean bajas o estén debajo de cierto nivel, eso va a ser premiado. Cuanto menos sean las lesiones y más íntegro esté la persona, más puntaje va a tener, ¿no? Las 3 estrellas van a requerir el aviso de cinturón de seguridad para el conductor, por lo menos. O sea que ahora vas a tener que tener el aviso con ciertas condiciones, no es un aviso de cinturón cualquiera. Las 4 estrellas van a necesitar, aparte de un buen puntaje, un mejor puntaje para las 3 estrellas, para lo que es la protección, va a precisar ESP o ESC. O sea, el sistema de control electrónico de estabilidad. Vas a precisar, aparte de tener los 2 asientos delanteros con el aviso de cinturones de seguridad, con la alarma de aviso de cinturones de seguridad. Y para las 5 estrellas vas a tener que contar con mejor protección todavía de ocupantes en puntaje. Vas a tener que contar con ESP o ESC, como se le esté llamando. Vas a tener que contar aparte con los 2 avisos de cinturón en las plazas delanteras, como para las 4 estrellas. Y además hacer el test de poste, o sea, el test ese que el auto se va de costado, del lado del conductor contra una columna o un árbol, ¿tá? Y también pasar, o sea, que no haya lesiones de gravedad, de mortandad o de altas probabilidades de mortandad en el conductor. Todas esas condiciones va a tener un 5 estrellas. Eso es en el adulto. En el niño, lo que vamos a hacer aparte de lo que estamos haciendo ahora, que se mantiene igual, vamos a evaluar los niños. Ahora hacemos solo pruebas de impacto frontal con el niño, lo vamos a hacer ahora con impacto lateral. O sea, vamos a poner los mismos 2 niños que usamos para el frontal en el choque de costado. Y vamos a evaluar eso también. Y ahí se amplía mucho lo que es la evaluación de la parte de niños. Vamos a seguir separando el estudio de niños en 3 grandes capítulos. El capítulo de la instalación de sillas, o sea, vamos a seguir evaluando qué tan apto es ese vehículo para recibir o albergar a las sillas más significativas del mercado. Me refiero a sillas las más significativas de tamaño. Vamos a seguir en otro capítulo la parte dinámica, que es el crash test, que vemos que va a ser frontal y lateral. Y un tercer capítulo que lo seguimos haciendo hoy, que es la evaluación del auto en sí. O sea, los elementos que el auto tiene para instalar las sillas o para avisarnos cómo tienen impuestas. Esos son los grandes cambios que vamos a tener el año que viene. Implica un aumento de costos, casi que se duplican, y también va a implicar, antes que eso, que no importa tanto por lo que estamos logrando. O sea, no se olviden que estamos haciendo que marcas tomen
resoluciones voluntarias a poner sistemas de seguridad mucho antes de que vengan en las decisiones de gobierno. Si lo mirás desde el punto de vista, es insignificante la inversión que hay, realmente. Ahora, desde el punto de vista operativo y los costos, sí, para nosotros es carísimo. Yo creo que más que eso, lo que va a ser importante va a ser el salto que vamos a ver a partir de la etapa que viene. O sea, un 5 estrellas de la etapa que viene va a tener un gran salto a lo que es un 5 estrellas de hoy, y un 4 estrellas de la etapa que viene va a ser bastante también superior a un 5 estrellas de hoy. Entonces en eso sí vamos a ver un cambio grande. Hay un tema que es el cabezal de la TINENCAP, y es un tema, los niños siempre van en silla. Sí, eso claro, no hay vuelta. Claro. Entonces, yo tengo que estudiar una combinación en la TINENCAP, que es la combinación de silla-auto. Yo puedo tener una excelente silla en un auto que no está preparado para albergar esa silla, o que tiene un cinturón defectuoso, o que los ISOFIX tienen algún tipo de salvedad, o digamos, que el vehículo no esté en condiciones de dar un buen desempeño a una buena silla. Puede pasar al revés, que tenga un buen auto y una silla mala. Y en cualquiera de esos dos casos tengo resultados malos. Y la tercera combinación, que es la que todos buscamos, o la que esperamos, es tener un buen auto con una buena silla. Eso es lo que nosotros miramos en general. Ahora, el por qué hay fabricantes que no tienen la prioridad, o entendían que no es prioridad aumentar o exigir más en lo que refiere a seguridad interna para los niños. Hay fabricantes que, si bien lo hacían, ellos los desarrollos que hacían no los aplicaban con nuestro tipo de sillas que tenemos en América Latina. Así como el mercado de autos está un poco atrasado en temas de seguridad, las sillas también. ¿No? Entonces nosotros pedimos que las sillas que usamos estén en los 3 grandes mercados, o sea, que tengan capacidad de distribución en los 3 grandes mercados. Eso quiere decir que nos pueda llegar a nosotros también. Básicamente son los 3 mercados que dirigen la región. Y tecnológicamente, desde el punto de vista de seguridad, esas sillas hoy están bastante atrasadas a lo que se ve en Europa. Entonces tenemos que empujar el mercado de los autos y de alguna forma empujar el mercado de las sillas, que no es fácil. Entonces a muchos fabricantes les pasaba eso. Con la silla que ellos tenían en Europa, el auto andaba fantástico. Ahora con lo que hay acá, me decían nunca las probamos. O no teníamos la capacidad, no nos imaginábamos que íbamos a tener ese tipo de sillas. Eso fue cambiando también. Hay marcas que dijeron, ok, yo no me quiero arriesgar a eso, o sea, no me quiero arriesgar a exponerme a sillas que no son tan buenas, que son primitivas respecto a lo que había en Europa, o en Japón, o en Estados Unidos, o en Australia inclusive, y dijeron, no, yo voy a proveer mi propia silla con mi número de parte. Entonces hay muchas marcas que venden la silla, o sea que no es su área de negocios, pero tienen que vender una silla con un número de parte, que es la silla que podemos usar en el crash test de la TINENCAP, y tiene resultados abismalmente diferentes. Sí, hay un poco más de apoyo. Nosotros tenemos básicamente 4 grandes instituciones que nos dan dinero: Global NCAP, ICRT, que es la Organización Internacional de Testing para Consumidores, el BID, y Bloomberg Philanthropies, que empezó a trabajar con nosotros ahora a principio de año. Entonces, con todos ellos tenemos realmente un perfil mejor, estamos un poco más tranquilos de lo que estábamos antes, para el que viene y para el otro. No, de vuelta, es un incremento de costos. En cuanto al budget que tenemos, es prácticamente el mismo por año, pero nos da un poco más de tranquilidad en cuanto a la durabilidad del trabajo. Hace ya unos años que venimos, el año pasado no, pero el 2014, en el 2013, en el 2000, lo vamos a ver ahora, en el 2015 vamos a tener más autos, o la misma cantidad de autos patrocinados que autos nuestros. Entonces ya eso es un cambio. Lo que sí nos está pasando es que las marcas avisan antes era como muy último momento, o era un patrocinio reactivo. Eso quiere decir que vos probabas un auto que está en condición y la marca decía, no, yo tengo este otro que quiero mostrar. Ahora las marcas se planifican mucho más y te dicen, voy a lanzar tal o cual modelo, y tal fecha, tal año, y yo quiero que este auto cuando salga al mercado lo quiero patrocinar. Chau. Entonces ya te dicen reservate porque lo vas a patrocinar. Eso está bueno. Eso cambia mucho. Y desde el punto de vista, digamos, de la interacción de marcas con nosotros en lo que refiere a protocolos, lo que también vimos es que hay un interés mucho más detallado del protocolo, o de lo que va a venir y lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer, de lo que pasaba hace un tiempo atrás, que era simplemente hagamos la prueba, que saque las estrellas y chao. Hay otro tipo de encare, eso está bueno. Bien. Te hablo de lo que testeamos. Lo que no testeamos, no sé. Sí, claro. El Volkswagen Up, que se mantiene, está dentro del nivel del Celerio. Ahora entró un Celerio nuevo, que no sabemos cómo es. O sea, el Celerio viejo, el Celerio que dejó de traerse, ese sí era 4 estrellas, el nuevo no lo testeamos. O sea que no, hasta que no testemos no podemos decir qué estrellas tiene. Pero el Up, digamos que en esa franja de precios es uno de los vehículos más... Son esos y es un 5 estrellas, un vehículo
por ese dinero, hay vehículos de un poquitito más de dinero que están debajo de las estrellas, cómodamente debajo, ¿no? Entonces, eso creo que ese vehículo lo que hizo fue un poco mostrar aquella frase de oro que usaban los fabricantes, que era imposible hacer autos baratos y seguros. Bien. Y en la región se puede. Bien. Hay de todo. Nos pasó el año pasado, desde hace unos años hasta ahora, si bien seguimos la línea de los vehículos más vendidos de la región, nos empezó a pasar que hay modelos que son particularmente exitosos en algún mercado muy específico. Cuando elegimos el Tia Sedan, en un tema de México, es un auto que tenía un gran nivel de ventas. Cuando se eligió el Tsuru, era más que nada por México. El Tsuru o el Sentra para nosotros no se vendía el resto tanto en Uruguay ni nada por el estilo, ni Mercosur, pero un auto que era muy relevante para México. Entonces, el año pasado hicimos el Spark, el año pasado o el otro, el año pasado. El Spark es un vehículo que tiene cierta relevancia también para la que es la costa pacífica. Mucho, por ejemplo, en Colombia, que es un vehículo que se usa para taxi. Mucho de ese vehículo vendido también en Chile. Entonces, tenemos que empezar, digamos, tenemos que mantener esa decisión de los más vendidos, pero también lo que nos está pasando es que hay mercados que son los más atrasados, a los que quizás tenemos que darle un poco más de presión de la que hemos hecho hasta ahora. Con poco presupuesto es muy difícil. Vamos a ir por partes. Lo que es el transporte público en general, o sea, bueno, vamos a hablar en particular pero los transportes públicos masivos son los ómnibus, en algunos lugares son los tranvías, etc. Tienen ciertas condicionantes del servicio en sí, ¿verdad? Que hay lugares, por ejemplo, en los cuales los ómnibus tienen cierta prioridad de circulación. De hecho, los ómnibus son tranvías. Y por la forma en que están funcionando y por la que operan, tenés una tasa de siniestro muy baja, y en el caso que lo subiera por un tema de masa, o sea, por el tamaño de ese vehículo, que recibe las peores partes por lo general es el otro vehículo y no es el mismo que está transitando. Entonces hay un tema ahí, digamos, de efecto físico, ¿verdad? No obstante ello, si vos tenés personas acomodadas dentro de un vehículo de transporte público en forma inapropiada, tenés una frenada de golpe, tenés un pozo, lo que sea, que puede desestabilizar a esa gente de adentro y que puede desestabilizar el vehículo, los efectos son bastante complicados. Respuesta, vamos a decir, solución para ese tipo de problemas: no sobrecarga de los vehículos, o sea, un vehículo que tiene una capacidad determinada sentada y una capacidad determinada parados, por un tema de agarre y por un tema de peso, porque la gente pesa y eso al vehículo lo hace funcionar distinto. Entonces eso también es otro tema. Y tecnológicamente, ¿qué tipo de vehículos tenemos para transporte de masas? Hay otros países que tienen vehículos ómnibus que se llenan absolutamente, pero el tipo de chasis, el tipo de tecnología que tiene, los sistemas de estabilización, los sistemas de frenos, hacen que ese vehículo pueda operar de otra forma más seguro, y aparte están limitados en tráfico de velocidad, que ese es otro de los temas. Entonces, mejorarlo, puedes mejorar desde el punto de vista, o la seguridad mejora desde el punto de vista de limitaciones de velocidad, la mejorás tecnológicamente qué vehículo tenés, la capacidad que tenés adentro y cómo se pueden agarrar los diferentes pasajeros. Hay otra etapa, hay otro capítulo de los transportes públicos, digo, pero eso es básicamente los masivos, que creo que la pregunta sí, apunta a eso. Bien, perfecto. Nosotros tenemos, primero hay una etapa que es la decisión, o sea, decidir qué modelo testeás. La segunda etapa que haces es, de una vez que decidiste el vehículo, ¿dónde lo compras? La TineCap tiene por política comprar la versión más básica del mercado, o sea, en toda América Latina. Si yo tengo un vehículo en equipamiento, me estoy refiriendo. Entonces, si tengo un vehículo que en equipamiento de seguridad equipa en todos los mercados de América Latina, bolsas de aire a veces, pero en un mercado solo no las tiene, vamos a ir a comprar ese vehículo. La compra de vehículos se hace de forma anónima, tenemos un concesionario, por lo general ya no puede ir ninguno de nosotros, antes sí, ahora ya no. Se hace a nombre de empresas que no son la TineCap, ni siquiera las organizaciones relacionadas a la TineCap. Y se hace el traslado del vehículo en forma independiente. Ahora, nosotros desde un principio estamos sellando los vehículos. Eso quiere decir, cuando vos elegís el vehículo, lo presentás en varios lugares claves, y si alguien trata de abrirlo o algo, tú te vas a dar cuenta. Eso nos asegura de que si eventualmente alguien sospecha o alguien quiere hacer algo en el auto o algo, nos vamos a enterar. El transporte se empieza apenas se hace lo que es la exportación del vehículo, que te lleva unos días, o sea que esos días es cuando tenés el vehículo sellado. Transportamos el vehículo al laboratorio. Cuando llegamos con el vehículo al laboratorio, lo tenemos en lo que se llama control de la TineCap, le avisamos al fabricante que tenemos el modelo, le damos el número de VIN, así sabe bien claramente qué equipamiento tiene, y le informamos una fecha de test.
Le decimos en qué fecha vamos a hacer la prueba. Aparte le pedimos que en esa llamada o en ese periodo nos indique qué silla de niño va a usar. Entonces, el fabricante de la TinyCap le permite al fabricante decir cuáles son las sillas de niño que va a usar. Tienen ciertas condiciones la silla de niño, no puede ser cualquiera, tienen que estar, como hablábamos antes, en los 3 grandes mercados, y aparte la TinyCap tiene una lista propuesta de las sillas a elegir. Esa lista responde a otros test que la TinyCap colabora con ellos, que es parecido a un NCAP de sillas, que se le dan estrellas, y nosotros permitimos que se elijan solo las sillas que están en 3 y 4 estrellas por lo menos, ¿no? O sea, 3, 4 y 5 estrellas. De ahí el fabricante tiene que elegir la silla que va a recomendar. Lo citamos el día del test, nosotros compramos las sillas para que estén en el día del test, hacemos la prueba de choque. En el día que se hace la prueba de choque, antes inclusive el fabricante puede verificar todo, pero no puede tocar, o sea, no puede modificar cosas. Hacemos la prueba de choque. Cuando vos haces la prueba de choque se genera un archivo de datos, o sea, mediciones de los dummies y películas y fotos, etc. Toda esa información se le comparte al fabricante también, un tema de transparencia. Y después de ahí la TinyCap empieza a hacer una inspección técnica del vehículo. La inspección técnica hace 2 cosas. Analizamos los dummies y todo lo que es la parte biomecánica, que es la parte pesada de los datos, de la parte que realmente se lleva el 80% de lo que realmente es trabajar unos datos de un auto. Después hacemos una inspección técnica exhaustiva sobre el vehículo, o sea, se hace un desarme, digamos, de ciertas partes y ciertas mediciones. Se hace la medición 3D, vos comparás cómo se movieron las partes de adentro del auto, y todo eso te genera en conjunto un reporte con estrellas. Ese es el resultado del auto. Ese reporte se le envía al fabricante en forma de copia y se le da un tiempo para que lo analicen, y nos juntamos de vuelta con el fabricante en una etapa casi última. En esa reunión nosotros le explicamos lo que vimos, más allá de lo que está escrito, aclaramos las dudas que tenga el fabricante, muchas veces fabricantes molestos, y en esa reunión la que tiene la última palabra es la TinyCap. Por que el fabricante lloró y pataleé, y son reuniones que no son muy fáciles. Después de ese momento, o sea, cuando termina esa reunión, se dice que está cerrado el resultado. O sea, estaba cerrado antes, pero de hecho es una reunión de confirmación, y a partir de ese momento el fabricante ya sabe el resultado del auto, pero no lo puede comunicar. Ahí empieza un periodo, que es un periodo de confidencialidad, digamos, hasta que la TinyCap publica. Entonces, el día que nosotros publicamos, que ahí los resultados ya son, digamos, públicos, valga la redundancia, en ese momento el fabricante ya puede hablar y decir lo que quiera, pero hasta entonces, entonces el día que publica la TinyCap, el fabricante ya sabe que testeamos un auto de ellos y ya sabe también el resultado que tuvo. Entonces, en ese periodo se pueden preparar para una estrategia comercial, para una estrategia de marketing, estrategia de respuesta o estrategia de reacción al resultado. En cuanto a cambiar vehículos, actualizar un vehículo o determinar que van a sacar tal vehículo de línea de producción, modificar la producción o el equipamiento. Eso es más o menos el proceso general del programa. Por lo general no cambia, el 99,9% de las veces. ¿Qué puede llegar a cambiar el resultado? Es si nosotros encontramos algo que le preguntamos al fabricante y el fabricante le da una respuesta que a nosotros nos había dejado algún tipo de dudas, y el fabricante nos da una respuesta y por lo general el resultado va para atrás, no para adelante. Pero hay veces, por ejemplo, cosas que te pasan, o que tenés que demostrar, digamos, que tenés que hacer pruebas. El manual de instrucciones para poner la silla, bueno, tal cosa. En la versión que usted tiene con airbag, nosotros probamos la versión con airbag de tal forma, pero usted tiene una versión que la vende en tal otro lado, de otro origen. Quiero ver ese manual. Ese manual no tiene lo que debería tener. Lo que hacemos en realidad, pedimos el manual en una concesionaria y le pedimos que nos confirmen. Bueno, entonces esos puntitos que eventualmente estaban así, estuvimos en contacto con ellos, bastante fluido. De hecho estaban invitados. Hubo un tema con la silla de niño también que salió en algunos lados, que ellos nos recomendaron un tipo de silla de niño, nosotros dijimos que no estaba, que tenían que buscar otra, no nos contestaron la segunda vez, o sea que había un contacto semanal, digamos, o cada pocos días. Pero en ningún momento dijeron vamos a sacar del mercado el auto sin bolsa de aire. Entonces nosotros le dijimos, si usted quiere patrocinar el modelo con airbag lo puede hacer, porque ellos nos preguntaron de hecho, pero para eso tiene que desaparecer del mercado de toda América Latina el modelo sin airbags. Y no tuvimos respuesta a eso, o sea, se considera un no, o sea, no lo voy a sacar. Ese vehículo, a ver, más allá del tema de tener o no airbags y que el hecho de tenerlos no te soluciona el problema, no tiene por qué solucionártelo, en ese vehículo en particular había muchas cosas que nos generan dudas. Por ejemplo, el movimiento de la columna de dirección, el movimiento del volante, el movimiento de la pedalera. Entonces, a mí, con lo que he visto un poco de estos autos, los autos de América Latina, como que dudo mucho que mejore ese auto con airbag.
Por la estructura. Tengo hablando de la estructura, sí que la estructura ocasiona todos esos problemas internos. Lo mismo con el Lifan del año pasado, o sea, que sucedió algo parecido. Por la experiencia que tenemos es muy difícil que se logre remontar demasiado el tema de lesiones, o sea, puede tener airbag y aún tener lesiones críticas en algunas partes. Entonces, igual, hasta que no lo probemos no podemos decir nada y el fabricante está abierto en cualquier momento, le abrimos las puertas, en cualquier momento si deciden sacar de plaza la versión sin airbag, resta el auto con airbags. Sí, yo no lo miro tanto por la cantidad, por la cuántas veces presentamos, sino por el volumen de autos que vamos a presentar en cada fase. Lo que nos pasó, porque está pasando, es que estamos en la década de acción de la seguridad vial, y ahora estamos en el 5º año, que es la mitad, y la reunión de evaluatoria va a suceder en Brasilia, en noviembre de este año. Entonces, nos pone un poco el foco, lo trae América Latina. Latin NCAP estamos ahí y tenemos un último año de este protocolo, un protocolo más exigente el año que viene. Mira el mundo para acá, miran a Brasil, o sea, más allá de la región, pero miran principalmente a Brasil por esta reunión. Entonces, quizás eso fue uno de los disparadores que a muchos fabricantes le dio para decir, bueno, ok, vamos a mostrar auto, vamos a esto, lo otro. Y desde ese punto de vista, a nosotros también nos puso en el foco de la seguridad del auto, el Pilar 3. Y también estamos testeando más autos, haciendo más pruebas, tratando de volcar más información en volumen y sacar conclusiones un poco más de cierre de un periodo de 5 años en Latin NCAP. Así que eso es un poco lo que se va a ver este año. Estoy bastante ocupado. Todavía no empezó. El hecho de que sea rápido, digamos que la reacción de las marcas positivas fue más rápida que en Europa. Sí, una explicación, hay dos explicaciones. La primera es que cuando Europa empezó a hacer esto, Euro NCAP empezó a hacer el Euro NCAP, tenían una ventaja arriba de nosotros y una desventaja. La ventaja era que cuando ellos empezaron ya estaba la ley o la norma establecida para impacto frontal y lateral en Europa. O sea, el fabricante ya tenía una imposición de tener que mejorar sus vehículos en impacto frontal y lateral, ¿tá? Además de otras cosas. Entonces, cuando Euro NCAP empezó a hacer las pruebas, ya el fabricante tenía que cumplir ciertos niveles y el fabricante dijo, bueno, si hago 20 hago 21. O sea, si estoy en cierto nivel, a veces ir un poco más. Ahora, ¿qué pasa? Ese pequeño recorrido más, que parece hoy tan fácil, en esa época la tecnología no estaba. Había que desarrollar tecnología, había que desarrollar modelos, había que desarrollar una cantidad de cosas. Entonces, Euro NCAP tenía la ventaja del piso gubernamental y la desventaja de tener que empujar un movimiento tecnológico en muchas cosas. Nosotros empezamos con una exigencia de piso que no existe, porque realmente no existe en la región. Seguimos teniendo autos sin airbag, seguimos teniendo autos con performance de 0 y 1 estrella. Arrancamos unos 5 escalones más abajo, pero la tecnología está ahí. Les diría que es una situación más comprometida para el fabricante, porque es difícil explicar cuando ya tenés la tecnología, conoces cómo se resuelve el problema, que no lo apliques. Y cuando se sabe que el problema es barato, porque eso es el otro tema. Entonces, ahí pone una situación más comprometida el fabricante. A nosotros nos hace como que luchar más duro, porque hay que convencer a gobiernos de poner ciertas normas, porque no somos una comunidad europea. Acá en estos son países distintos, una región, son países que no trabajan como una comunidad como la comunidad europea. Entonces cada país tiene su ley, cada país tiene su reglamento, cada país tiene sus tiempos. Entonces desde ese punto de vista es mucho más difícil que Euro NCAP, muchísimo más difícil. Y otro tema es que Euro NCAP desde un principio contaba con un presupuesto y un interés de los gobiernos mucho mayor. Los gobiernos usaron a Euro NCAP como la voz de lo que ellos no podían decir a veces. Y usaron a Euro NCAP como un catalizador, lo siguen usando como un catalizador. Entonces los gobiernos están metidos, los gobiernos tienen un aporte financiero porque tienen interés en que las cosas se muevan. Acá no. De hecho, si lo podemos ver desde un punto de vista un poco más quizás analítico, nosotros no tenemos los fondos, digamos, que realmente vienen de la región, de gobiernos regionales, son 0 hoy. Entonces eso también llama un poco la atención. Notamos, vamos a decir, una evolución en el sentido que hay marcas que están trayendo modelos más actualizados, hay algunas que están trayendo modelos más cercanos en el tiempo a lo que sale en Europa, y que esos modelos cuando los traen acá los traen preparados para agregarle los elementos de seguridad que tienen en Europa. Otras marcas siguen todavía por el viejo camino de que se vea igual, pero que tengan una seguridad inferior, lamentablemente. Entonces, por un lado vimos eso. Lo que nos preocupa mucho todavía es que si agarramos modelos fabricados en la región, no importados, y que en la región equipan
doble airbag y ABS, como lo pide la región. Se venden aproximadamente en algunos casos cerca de, tenemos una tabla comparativa por algún lado, pero habíamos hecho con 3 modelos, habíamos hecho con el Fiesta, el 208 y el Clio. Y si tú ves cuánto sale en Brasil y Argentina un 208 fabricado en Brasil y lo comparás con el mismo 208 que se ve igual por lo menos hecho en Europa, y con qué viene en Europa y con qué viene en Brasil, el europeo es muchísimo más barato. Estamos hablando de en Argentina, en el caso el que tengo ahora en mente rápido es el 208, que salía en Europa, inclusive con frenado automático de emergencia estándar, en una promoción, 9.900 euros, ¿verdad? Con airbag, con ESP, con airbag protección frontal, protección lateral de cuerpo y lateral de cabeza, o sea, un buen paquete. Y con el frenado automático de emergencia salió 9.900, 10.000 euros. Y si te lo vas a comprar a Argentina, ese auto salió 18.000 euros, en Brasil 14.000 o 13.000 y pico. Bueno, acá no digo cuánto. O sea, y el vehículo ese que sale ese dinero no es el que tiene todo ese equipamiento, ese que tiene solo el doble airbag y el ESP, que es el modelo más básico. Entonces, ese tipo de diferencias siguen existiendo. Hay forma de solucionarla, está en la voluntad de los gobiernos, en reglamentar y también dar ciertos incentivos para que esto se acelere. Eso es lo que pasa. Estructuralmente esperamos no volver a ver cosas muy diferentes. Creo que los primeros fabricantes como que entendieron un poco en esa área, por lo menos se pusieron las pilas. Vamos a ver los próximos test. Nosotros, todas las cosas que evaluamos, el aviso de cinturón, el ESP, todo eso se testea. El ESP, el hecho de tenerlo en el botón no sirve, la solución a prueba a ver si realmente cumple la función. Con el aviso de cinturón es igual. Tenés que tener hay dos aspectos. Primero, un aviso auditivo y un aviso visual. O sea, una luz y un sonido. El sonido tiene que ser de cierto nivel, o sea, de ciertos decibeles, o sea, de cierta capacidad para que vos lo escuches. De hecho, se exige bastante, por ejemplo, lo que se hace en Euroveca, lo hacemos nosotros también, se enciende el vehículo, se pone la ventilación a tope, o sea, no la calefacción, pero sí la ventilación, porque es lo que hace más ruido el vehículo, vidrio cerrado y ahí vos tenés que escucharlo sin problema. El otro tema es la durabilidad o sea, ¿a qué velocidad dispara? No puede disparar más de 25 km por hora, o sea, a velocidad se activa la alarma. Hay algunos autos que vos lo encendés y ya está prendida la alarma y se queda prendida la alarma hasta que alguien se abroche el cinturón, o sea, que está sentado y no tiene cinturón se abroche. Nosotros exigimos que damos la posibilidad de que tenga un aviso más leve mientras que el vehículo está debajo de esa velocidad, pero después esa velocidad sí tiene que empezar con un sonido, o sea, con esos decibeles y aparte con una durabilidad en el tiempo. O sea, lo que buscamos nosotros es que el sistema ese moleste lo suficiente como para que la persona se ponga no, si eso demora, hace el plin 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 y se apaga a los 20 metros, muy difícil que la persona realmente se recuerde del cinturón. Entonces, a grandes rasgos, lo que tiene es una exigencia de por lo menos 90 segundos, ¿verdad? Más 30 segundos de arranque, o sea, de la etapa inicial. ¿Verdad? Y otra cosa es que si tú bajás, o sea, tú estás circulando, te abrochás el cinturón y desabrochás, debería, aunque esté sentado y ya conduciendo, si me desabrocho el cinturón, debería igual de avisarme. O sea, tiene cierta lógica, digamos, de funcionamiento, que no es que solo cuando arranco y después me saco el cinturón y ya está, no, que me saco el cinturón andando y me va a avisar también cuando estoy andando. Ese tipo de cosas. Y lo evaluás para el conductor y para el acompañante. Entonces, si bien es muy simple de analizar, tiene varias puntas lógicas de cómo debería funcionar el sistema. No después, nosotros antes de publicar, obviamente le avisamos a Renault y decimos, mire, encontramos esto, vamos a hacer tal acción y ¿qué tiene para decir? Y lo único que nos dijeron, vamos a aplicar una acción correctiva que va a entrar en febrero del 2016. Punto. Digo, nosotros vamos a sacar las estrellas. O sea, si las quieren de vuelta, saben lo que hay que hacer y si no les interesa, saben lo que hay que hacer. Sí, nos sorprendió bastante y la primera vez que tomamos esa acción y esperemos que sea la última del programa.